Uno de los orígenes en los que seguramente vas a poder también conectar continuamente datos van a ser bases de datos. Seguramente vas a requerir también de algunos permisos de los administradores, sobre todo cuando son bases de datos que se tienen por sistemas o a través de algunas cuestiones importantes o delicadas dentro de la empresa. Pero las bases de datos también son un origen muy importante donde puedes conectar información. Mira, un ejemplo muy sencillo que yo te voy a mostrar son bases de datos que tú puedes tener, por ejemplo, en Access. Puedes tener, de hecho, todo un modelo de datos y conectarlo a Power Query o simplemente alguna tabla. Mira, nos vamos a ir aquí a la ficha datos y dentro de la ficha datos nos vamos a obtener datos y ahora vamos a seleccionar esta opción que dice de una base de datos. Ahí vamos a tener algunos tipos de bases de datos, tanto en línea como archivos locales o bases de datos locales. En este caso nosotros vamos a conectar una base de datos de Access, le damos clic ahí e igualmente nos va a pedir que nos vayamos a buscar la base de datos. Nos vamos nuevamente aquí a curso de Power Query y ahí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos algunos datos sobre población, sobre lugares dentro del país mexicano. Le decimos aquí ciudades de México y entonces ¿qué es lo que va a hacer? Aquí lo que va a hacer es identificar las tablas que hay dentro de esa base de datos y entonces conectar la información. En este caso la información pues igual vamos a poderla conectar, seguramente vamos a poder transformar algunos datos si es que es necesario, pero muchas veces aquí pues los datos ya están prácticamente pues bien definidos. Entonces vamos a darle aquí en transformar datos. Y listo, vamos a tener prácticamente la información de la base de datos conectada a Power Query para Excel, en donde vamos a poder generar, pues si es necesario, un modelo de datos o procesar la información en el caso de que haya datos todavía que depurar, también lo vamos a poder hacer. Vamos a ver cómo podemos hacer esta conexión de datos a través de Power BI. Vamos a cerrar acá, o bueno, igualmente lo mismo te voy a pedir aquí. Aquí muchas veces las bases de datos ya tienen más de 1 millón de filas. En este caso creo que no es el caso, no es la situación, pero las bases de datos suelen alojar muchísima información. Para Excel, aquí lo más recomendable es que tú le digas cerrar y cargar en, y lo único que hagas es crear únicamente la conexión de la base de datos. ¿Para qué? Para que en este panel la conexión de los datos que tú tengas aquí, pues únicamente se haga por la pura conexión y posteriormente a través de Power Pivot, pues puedas crear un informe de tabla dinámica, así sean 2, 3, 5 millones, 10 millones de registros, para que no tengas problema, porque si cargas los datos que regularmente viene de una base de datos, pues vas a tener el conflicto de que no te va a dar el ancho, no te va a permitir extraer más que el 1.048.576 filas. Y bueno, pues de esta manera, si tú nada más creas la conexión, lo vas a lograr sin mayor problema. No así en el caso de Power Query, porque en el caso de Power Query, ahora para Power BI, pues los datos se van a poder cargar por los millones que sean. Y aquí no hay que cargar los datos en ninguna tabla, simplemente se conectan y se van directo aquí a la parte de campos de Power BI. ¿Cómo lo vamos a hacer a través de Power BI? Vamos a hacer lo siguiente, nuevamente nos vamos aquí a obtener datos, nos vamos aquí a donde dice más y en donde dice más pues vamos a elegir la parte de la categoría de bases de datos. En la categoría de bases de datos seleccionamos base de datos de Access, le decimos conectar y vamos a buscar el directorio en donde se encuentra nuestra base, en este caso ya nos había guardado esta ruta que es en donde hemos estado accediendo, le decimos abrir y aquí me va a dar los datos correspondientes a las tablas que tengamos dentro de esa base de datos. En este caso solamente tenemos esta tabla que trae algunos datos geográficos de las poblaciones dentro de cada uno de los estados del país mexicano. Ya tenemos los datos, igualmente si vamos a transformar la información, le decimos transformar los datos y me va a cargar los más de 145,000 registros que tenemos en esta base de datos. Si quisiera directo enviarla con todos los cambios que ya hubiésemos hecho dentro de este Power Query, aquí no hay cerrar y cargar en, simplemente le decimos cerrar y aplicar y listo, se van a ir aquí a la parte de campos
los conceptos de esa tabla. ¿Para qué? Para que entonces, con base en los datos que nosotros tenemos en esa tabla, pues aquí podamos construir nuestros análisis, nuestras visualizaciones, nuestro tablero, tablas, gráficos, etcétera. Y listo, pues de esta forma, así de sencillo, nosotros vamos a poder conectar datos de bases de datos de Access en este caso, tanto en Excel como en Power BI. Contemplen que muchas veces estas bases de datos corresponden a sistemas ya creados dentro de su organización. En ese tipo de casos va a ser más difícil que les den acceso a la información. Sin embargo, bueno, pues ya el área de sistemas se encargará de verificar qué tan viable es que se puedan conectar los datos, y si no, pues poder hacer una consulta previa de los datos que realmente necesitan para que ustedes pues puedan tener la información y no haya ningún problema a la hora de conectar los datos. Si requieren de esa consulta, pues bueno, van a tener que hacer un paso anterior, y si no, pues en el mejor de los casos, conectarse directamente a la base de datos de Access.